que tuviéramos, digamos, que de acuerdo, por ejemplo, el contenido de algunos elementos en las pinturas, por ejemplo, cobre en la pintura, que eso tuviera el contenido de alguno de estos elementos, como el cobre, tuviera que ver con si una pintura es original o una réplica, ¿verdad? Entonces, si se fijan, tendríamos una variable que nos va a predecir, digamos, una clase. Aquí, como son dos clases, pues bueno, tendríamos entre 0 y 1, ¿verdad? Y ahí lo que tendríamos, si se fijan, y bueno, habíamos visto ahí en la figura que, por ejemplo, aquellas que tienen, digamos, en promedio, las réplicas, pues tienen menos cobre, ¿verdad? Que los originales, es lo que se podría ver, ¿ya? Las réplicas que ven ahí a la izquierda en la parte inferior y las originales, pues, a la derecha en la parte superior. Entonces, bueno, una cuestión es de que, por ejemplo, se podría, digamos que modelar en cierta manera esta relación con una línea recta, ¿verdad? Con la línea azul que ven ahí. Sería como una especie de, si quisiéramos modelar, pero digamos que eso, la cuestión es de que un modelo lineal nos ayuda, por ejemplo, cuando se hace un ajuste lineal, ¿verdad? Recuerdan ustedes que ese ajuste sirve cuando tienes una relación lineal y aparte de que, bueno, la variable predictora, digamos, pues es más bien cuando tienes continuos, ¿no? Valores continuos. La variable predictora y la variable, ¿cómo se llama? La vamos a relacionar con otra variable. Entonces tienes la relación entre dos variables continuas. Eso se puede, digamos, modelar. Si hay una cierta relación, podemos modelarla, ¿verdad? Con una línea, tal cual. Y recordarán que eso, bueno, desde que en estadística se ve cuando, por ejemplo, una manera de modelar unos datos que siguen una relación lineal y, por ejemplo, se modela a través de una recta y podemos ver incluso, por ejemplo, la correlación que hay. ¿Se acuerdan que una correlación positiva, negativa, etcétera, ¿no? En base pues, a la pendiente de la recta, por ejemplo. Aquí la cuestión es de que si se fijan aquí el modelo lineal, pues no es muy bueno. No sé, no es una buena aproximación a esta relación, porque tenemos una variable continua, que es el contenido de cobre, y por otro lado la clase, que es una categórica. Entonces eso, pues en cierta manera, pues más bien, pues podemos ver que no funciona, ¿verdad? Entonces, podemos, digamos, hacer una relación o una mejor relación entre en este caso, esta variable que es el contenido de cobre y por la clase, si pertenece a falsa o, bueno, una original o una réplica. Más bien, un mejor ajuste puede ser, decíamos la vez pasada, con una función que tenga esa forma, ¿no? Que es una función logística, también es la conocida como sigmoide también. Y entonces, pues bueno, si se fijan, se hace pues digamos que esta función hace un mejor trabajo, ¿verdad? Porque la forma esa que tiene como de una especie de S, de letra S, pues bueno, en realidad pues sí ajusta, digamos, se ajustan más los datos así como están a eso, ¿no? Varios de los puntos ahí que ven, sí, pues caen sobre esa curva. Entonces, lo que podemos ver es que conforme, o sea, de la gráfica, pues lo que se puede ver es que conforme va incrementando el contenido de cobre, pues si se fijan la función esta logística, pues bueno, tiende o se acerca a 1, ¿verdad? Podemos ver que está más cercana aquí al 1, cuando conforme el contenido de cobre. Entonces va desde aquí, empieza en 0, va aumentando el contenido de cobre y tiende a 1. Entonces, digamos que
si una original, ahí lo que nos dice es que, por ejemplo, si tienes una pintura que tuviera un contenido de cobre de más o menos 20, si se fijan, si se van aquí al 20, contenido 20, pues está muy cerca del 1, ¿verdad? Prácticamente ya casi o sea, muy cercano al 1, podríamos hablar de un punto 99 o digamos un 99%. Entonces, si esto fuera, digamos, probabilidad, pues podríamos mencionar que algo que tenga un contenido de 20, pues estaría más cercano al 99% de probabilidad de ser original. Si por otro lado se fueran hacia el otro extremo, ¿verdad? Por ejemplo, un valor pequeño, por ejemplo el 7, vamos a poner el 7. El 7, pues ya, si se fijan, el 7, la teoría de cobre está pues ya muy cerca ¿cómo se llama? De acá, de los que se acercan mucho al 7, o sea, digamos, si viéramos el proceso inverso, y esto, como decía, es probabilidad, y se va acercando a la otra categoría, ¿verdad? Que es la de falsos. Entonces, este está ya muy cercano. Si acá fuera el 1, o sea, si invirtiéramos esto, si acá fuera el 1, 100% de ser falso, o sea, si cambiáramos nada más esto, entonces el 7, por ejemplo, habría un 99% de probabilidad de ser falso, ¿verdad? Si invirtiéramos este eje, por ejemplo. Eso es algo que se podría ver, mencionábamos la vez pasada. Entonces, una cuestión aquí es que, por ejemplo, también podemos decir que hablábamos así de los odds, o que eran una razón de probabilidad, ¿verdad? Donde hacíamos la razón entre la probabilidad de ser original y la probabilidad de ser falso. Y entonces, esa razón de probabilidad la habíamos mencionado y decíamos que, por ejemplo, si se fijan, si hacíamos esto, la gráfica anterior, la del cobre y donde los puntos representaban cada muestra, la convertimos más bien ¿cómo se llama? Razones de probabilidad. Nos darían esta gráfica que ven ahí, o sea, los puntos, si se fijan, pues tienen una cierta forma ahí, ¿verdad? Que bueno, si quisiéramos modelarla con una línea, pues es también el modelo es pues muy malo, ¿verdad? Porque, pues si se fijan, no hay una especie de relación lineal, ¿no? Entre el contenido de cobre y las razones de probabilidad que están de este lado, o los radios de probabilidad, ¿verdad? Los llamados odds. Entonces, ¿qué hacemos? Decíamos que, bueno, como esa relación no es buena, algo que se puede hacer es convertirla, los radios de probabilidad o los odds, pasarlos a una escala logarítmica, ¿verdad? Si lo ponemos en por ejemplo, tomando el logaritmo natural de estos odds, pues bueno, es lo que se conocen ya como log odds, ¿verdad? De logarítmicos. Y precisamente, bueno, de ahí también esta ecuación que ven ahí, pues se está convirtiendo, entonces estamos haciendo una conversión de los radios de probabilidad o los odds a logarítmicos, ¿verdad? Los log odds. Y pues bueno, esa función le podemos llamar la función esa logística, ¿verdad? Entonces, de ahí lo de regresión logística, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez que tenemos eso, hacemos esa conversión y entonces estos odds, fíjense, ya en logarítmico, pueden ver que ahora sí la relación es lineal, ¿verdad? Ahora sí ya se ve que la variable predictora, o sea, que es el cobre, con los log odds, pues bueno, ahora sí ya se ve de una manera lineal. Entonces, aquí en esa gráfica, o sea, la parte positiva, los valores positivos, pues bueno, significarían que, como acuérdense que esto ya tiene que ver con probabilidades, radios de probabilidad, entonces significaría que valores positivos, aquí bueno, tienen el 0, ¿verdad? Aquí estos tendrían, ¿cómo se llama aquí el 0? Y a partir de aquí, bueno, los valores positivos, pues indicarían
pues bueno, hay más probable que ocurra el evento, ¿verdad? O sea, que es más probable que sea original. Los que están de este lado, en valores positivos. Si estás en la parte negativa, pues bueno, la interpretación sería que los negativos tienen probabilidad de ser originales, los que estén aquí, estos puntos. Y finalmente, bueno, si están en los que están ahí en el cero, pues bueno, es que tanto, o sea, aquí no es, digamos, tanto pueden ocurrir como no ocurrir el evento, ¿verdad? O sea, tanto pueden ser falsos o originales, ahí no tendríamos, no podríamos dar más información. Entonces, pues eso sería, ¿verdad? Entonces, y bueno, ¿y por qué esto de hacer un modelo lineal, verdad? Porque, digamos, ¿por qué hacer la conversión y luego que para que se haga lineal? Sobre todo, bueno, esto es en el sentido de que, pues bueno, como ustedes saben, pues un modelo lineal pues es más simple, ¿verdad? O sea, acuérdense que pues nada más es una recta tu modelo, tienes la modelo de recta de mx más b, y donde tienes, pues bueno, ahí tienes pues, la pendiente, el intercepto al y, y pues bueno, ahí por ejemplo se podría saber entonces, eh, por ejemplo, si el contenido es cero, de cobre, por decir, ¿cómo se llama? Em, ¿Qué como probabilidad habría, ¿no? De que sea, pues bueno, aquí nos podría dar el intercepto, o la pendiente, que es qué tanto incrementan, cómo cambian. En la pendiente aquí sería un cambio en la probabilidad. ¿Cómo cambia la probabilidad? Con el incremento en el cobre, ¿verdad? Por ejemplo. De ahí es más fácil porque las tenemos, como decíamos, la pendiente, que es la razón de incremento, y el intercepto, que es el valor como una especie de valor inicial, o en la condición inicial. Entonces, eso es lo que decíamos que por eso. Bueno, entonces, eh, bueno, ya que se hicieron los logots, decíamos que pues hay que dejarlo más bien, no en razón de, o sea, acá la escala anteriormente estaba al regreso, si se fijan aquí está este número, ¿no? 0, menos 4, nada más son los radios convertidos a escala logarítmica, pero lo que queremos nosotros, ¿se acuerdan? Lo que queremos más bien es que, de acuerdo a estos puntos, cada de estos objetos o puntos que están aquí de datos, más bien lo que queremos es que nos diga qué probabilidad es, ¿verdad? Eso es lo interesante, que nos digan qué probabilidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues estos log odds se van a tener que convertir a probabilidad, más bien, que era esa ecuación que veíamos. Ya convertidos más bien a probabilidad, pues ya la interpretación es mejor, ¿verdad? Y como ven, la probabilidad es 1 entre 1 más e a la menos z, donde la z, pues ahí en la z entran los log odds de un caso particular, ¿verdad? Entonces ponemos para cada uno de las muestras, por ejemplo, para este ejemplo de las pinturas, una pintura le asociamos un radio de probabilidad en logarítmicos, un log odd de esa pintura, iría aquí, ¿verdad? Para una determinada pintura, y lo pondríamos aquí en la parte con la parte del exponencial, y lo metemos a esta ecuación, y pues nos da la probabilidad para esa pintura, ¿verdad? O para esa observación. Y pues bueno, nada más simplemente entonces ya nos va a dar una probabilidad y nos va a dar, bueno, ahora sí va a estar entre 0 y 1, ¿verdad? Y entonces pues nada más decir que la probabilidad de que, ¿cómo se llama? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es que pues bueno, como son dos clases, podemos llegar a acotar entre 0 y 1, ¿verdad? O 0 y 100%. Y entonces aquellas que estén por arriba del 5%, mayores al 50%, o una P mayor de 0.5, 0.5, pues la pondríamos como original, y aquellas menores de 0.5, pues las clasificaríamos como falsas, ¿verdad? O réplicas. Eso sería el criterio aquí. Entonces, bueno, eso es lo que veíamos la vez pasada. Y bueno, entonces, en resumen, lo que acabamos de decir, están los datos, hay que convertir a log odds,
radios de probabilidad en escala logarítmico. Luego después, ya que los tenemos, los convertimos a probabilidades por medio de la función de esta logística. Se queda, digo, sí, muy bien, y ya tenemos las probabilidades, ¿verdad? Y pues los datos van a asignar, aquellos que tengan mayor probabilidad se asignan a la clase, ¿verdad? Como decíamos, pues por default ponemos como que el umbral, o bueno, por default decimos aquellos que estén mayores de 0.5, pues ya son la clase positiva. Los que estén menores de 0.5 los consideramos como clase negativa, ¿verdad? Entonces, para el ejemplo de aquí, la clase positiva serían los originales, la clase negativa serían por los falsos, por las réplicas. Entonces, bueno. Y pues bueno, ya nada más lo que decíamos es que como son líneas, mencionábamos que, por ejemplo, aquí en el modelo ya del modelo lineal, pues vamos a tener beta 0, que sería el intercepto, y luego la pendiente, que bueno, la recta es mx, ¿verdad? Pues la pendiente sería el cobre, el, el coeficiente este estaría relacionado con el cobre multiplicado o sea, la pendiente multiplicada por el valor de la variable predictora, que sería el cobre, ¿verdad? Que es la X. Entonces, los valores que tiene de la concentración de cobre, o la cantidad de cobre que está en la pintura, por la pendiente, más el intercepto, que es el beta 0. Eso es lo que hemos dicho. Y entonces, incluso se podrían poner más predictores, ¿verdad? O sea, a veces, ahorita estamos hablando de que nada más el cobre era uno de los predictores, pero por ejemplo, se podría decir que también podríamos tener, por ejemplo, el, más predictores, o sea, por ejemplo, más elementos, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, podemos agregar como los ponen ahí plomo, podría haber otro elemento, etcétera, ¿no? O sea, muchos elementos más que estén ahí, carbono, no sé. Entonces, ahí los vamos nada más agregando al modelo y ese es de predictores. Y eso, pues, ¿qué sería? Si se fijan, como en la figura, habíamos mencionado, pues es más bien, como ya tienes más planos, pues, más predictores, serían representados como con un plano, ¿verdad? Se representaría con un plano, y como ven ahí en la figura. Y bueno, entonces lo de la pintura, al final de cuentas, quedó así. Por ejemplo, tenemos la pintura y podemos tener más predictores, cobre y plomo, ¿no? Y entonces de ahí, por ejemplo, para esta pintura 1 tenemos tanto de cobre, tanto de concentración de plomo, lo convertimos en log odds, y una vez que están convertidas, pues hay que pasarlas a probabilidad. La probabilidad ya nos dice, y si tomamos el criterio de que mayores de 0.5 son originales y menores son falsos, entonces ya lo clasificamos. Punto 14 pasaría como falso, punto 99 es original, 9 por 10 a la menos 5 o falso, ¿verdad? Bueno, entonces esto es la manera de un resumen, ¿ya? Para recordar de lo de última clase, ¿verdad? Ahora sí vamos a entrar a la parte del código, la parte práctica, ¿verdad? Entonces, hay una base de datos que los que llevaron conmigo estadística usamos también ahí en ese curso, que es la base de datos del Titanic, porque recuerden que bueno, es una base de datos que tiene, pues bueno, muchas variables de todo, cualitativas y cuantitativas, categóricas, de varias discretas, etcétera, ¿no? O sea, tiene todo, digamos, de muchos tipos de variables, mucha información. Entonces, pues, se utiliza para generar modelos, o sea, para ejemplos con fines de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, aquí, para este ejemplo, lo que vamos a hacer, ya con el R, la idea es hacer un modelo de regresión logística de dos clases, que va a predecir, o sea, la idea que queremos es predecir si 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 más bien si sobrevivió uno de los pasajeros, ¿no? O sea, cuál qué factores influyeron en que una persona, pues bueno, se sobreviviera,
o no al hundimiento del Titanic, ¿verdad? Basado, por ejemplo, en datos como el género y la parte de si pagó cuánto pagó por el ticket, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, la, en qué clase viajó, ¿no? Podría ser, o el boleto bueno, no, más bien aquí es el boleto del ticket, el valor del boleto. Y bueno, entonces ahí vamos a ver, con este modelo nos va a ayudar a decidir pues, cuáles variables son importantes, ¿no? En la parte de la sobrevivencia del pasajero. Bueno, entonces miren, aquí puse otra vez mejor el código aquí directamente para que lo se pueda visualizar mejor, pero pues está basado o sea, esto lo mismo que pondrían ustedes en el R. Recuerden que, bueno, esas líneas, las primeras dos líneas, pues esas van de todo. Ahora, durante los ejemplos que vamos a estar haciendo del curso, pues estas van ¿cómo se llama? De cajón, ¿verdad? La MLR y la Tidyverse. Entonces, esas ya las tienen instaladas. Ahora, a veces muchas veces ya están instalados ciertos paquetes que traen unas librerías, pero si no la tuvieran, habría que instalarla. Creo que esa se instala relativamente rápido. Lo que pueden hacer ustedes para ver si sí está instalado, porque a veces en algunas versiones de R ya las traen, es pongan, después de estas líneas, pongan library, entre paréntesis, Titanic. Si les dice que no la tienen, que no existe esa librería de paquete aquí de R, si les dice que no, entonces hay que poner esta línea, install.package Titanic. ¿Sí? Entonces pongan, y les debería de instalar la librería de Titanic. Eso porque ahí están los datos, ¿no? Entonces es una manera de ya tenerlos y nada más llamarlos cuando queramos. Como base de datos es muy usada, pues nos conviene usar ese paquete que ya tiene la base de datos. Entonces, una vez que instalen eso, lo siguiente sería pues pasarlo a datos, bueno, o sea, más bien llamarlos, ¿no? O bueno, extraer esos datos que tenemos en esta librería, que son los que se llaman Titanic-train, porque precisamente les digo, esto ya está pues como adaptado para entrenarse, ¿no? Para entrenar modelos de aprendizaje automático. Entonces le ponen así data Titanic Train y de ahí, bueno, está el package que es Titanic. Y luego, después la siguiente línea Titanic tip es cuando lo vamos a pasar al formato ese table que se llama. Es nada más, acuérdense que es ya poner, es como el que se muestra aquí en la pantalla, ¿verdad? Que lo pueden llamar y Titanic tip. Y donde ya está en los renglones, las filas son las observaciones, en este caso los pasajeros, y las columnas son las diferentes variables que hay. Entonces, pues ya no lo pone y acuérdense que nos dice aquí, por ejemplo, cuando ya lo visualizan, les dice cuántas filas hay y todas las variables, ¿no? Por ejemplo, la primera columna es el identificador del pasajero, si sobrevivió, 1 y 0. 0 es para los que murieron, no sobrevivió, y 1 sería los que sobrevivieron. También está la de P-Class, que esa tiene que ver con si el está viajando en primera, segunda o tercera clase, el nombre del pasajero, sexo del pasajero, la edad. Esta de SIP SP es si viaja, bueno, más bien aquí está el número ¿cómo se llama? De hijos y las esposas que tenía el, la persona, o sea, si viaja acompañada pues cuántos miembros, en otras palabras, cuántos miembros de la familia viajan con él, ¿no? O sea, la esposa y sus hijos. Y el otro es
Este es, aquí combinan, aquí más bien son los padres e hijos a bordo. Y el boleto, ¿verdad? El boleto ticket es el ticket, número de ticket. Y bueno, aquí faltan otras que no se visualizan, dependiendo ahí de la pantalla del R, a veces se reducen a algunas variables. No, bueno, no se pone todas porque o sea, son muchas, pero hay otras que son, en otra viene la cantidad, o sea, lo que pagó por el boleto, y el número, entre otras, ¿verdad? Bueno, de hecho, creo que me falló, pues está aquí en el resumen, ¿verdad? El siguiente, aquí está ya todo el resumen de, la, de lo que les acabo de mencionar, a qué corresponde cada columna. Entonces, aquí acuérdense que estamos interesados en algunas, no vamos a usar, digamos, todas las de esas, ¿verdad? Entonces, vayan, espero que ya se les haya, ya podrían haber cargado la librería, y más bien, bueno, instalada, o instalada si no estuviera instalada, pues que ya la pudieran haber instalado. Ok, entonces, miren, entonces continuando con esto, a ver, aquí, ok. Entonces, miren, vamos a hacer esta parte en la que le llamamos, la selección, como selección de características o de rasgos, a veces se traduce así, pero es la feature, ¿verdad? Los features, los rasgos o características. Y aquí hay una parte que hay que seleccionarlos, ¿verdad? Se le llama incluso, que es como hacer una parte, es una especie de, pues que digamos, como una especie o de filtrado, para previo, digamos, algo así para nuestro modelo, porque aquí lo que vamos a hacer es muchas veces, pues estamos interesados en ciertas variables y algunas, bueno, hay que ver, por ejemplo, que estén convertidas al tipo de dato que queremos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, acuérdense que a veces hay datos que son a lo mejor de categorías, pero son dos categorías, entonces como lo vamos a meter, si vamos a usar cierto análisis de datos, necesitamos a lo mejor cambiarlo a números, ¿no? Es cuando de manera por ejemplo, lo que se usa es que si tienes dos categorías, pues más bien la conviertas a ceros y unos, como ya están ahorita aquí vimos que aquí, por ejemplo, ya la variable de sobrevivencia sí está como 0, 1, ¿no? No está como un carácter que diga sobrevivió o no sobrevivió, sino está como 0, 1, entonces está bien, pero hay que a veces convertirlas, por ejemplo, a otra clase. Por ejemplo, aquí lo que nos interesa es la variable, la de sobrevivió, la de sexo y la de la clase, las vamos a convertir en factores, en categorías, ¿verdad? Nos interesa convertirlas así. Ahora vamos a crear, en esta parte nos conviene crear incluso nuevas variables.
vamos a crear una variable nueva que le vamos a llamar fam size, como por el tamaño de la familia, ¿verdad? Ahí vamos a agregar, en esa variable vamos a juntar dos que están originalmente en los datos, la de zip SP y la de parch. Esas, bueno, lo mencionaba, la de zip SP es la que lleva, esa lleva la información de hermanos y si la persona, si el pasajero viaja con hermanos y esposa, ahí va la suma, o sea, no sé, viaja con dos hermanos y una esposa. Entonces ahí va. Y la otra, la de Parch, esa mencionaba si viaja con los padres e hijos, ¿verdad? Entonces, bien, viajan tres de los, dos de los padres y tres hijos, por decir, ¿no? Entonces, en realidad, pues los vamos a convertir todo a familias porque más bien estamos interesados en el tamaño de la familia que viaja, ¿no? ¿No? En general. Entonces todo eso lo vamos a juntar, los datos los vamos a juntar en una sola. Eso porque queremos ver, por ejemplo, si el número de familia, el número de integrantes de la familia tiene que ver con la sobrevivencia. Eso porque, pues bueno, si ustedes, si digamos que si le damos ahí una pensada, podríamos decir que, por ejemplo, cuando eso afectó en la sobrevivencia, porque a lo mejor personas que tuvieran, digamos, recuerden que cuando estaba la inundación, pues estaban los botes, ¿no? Para salvavidas, entonces, probablemente algunas gentes, o algo que podemos pensar nosotros, es que a lo mejor hubo gente que como no había espacio suficiente para toda la familia, pues preferían no subirse a un bote hasta que estuviera el espacio suficiente, ¿verdad? Digamos, como para no irse por separado, algo así. Entonces, tiene sentido, ¿verdad? Que a lo mejor o los papás iban con sus hijos y pues no los iban a dejar solos. Entonces, se esperaban más y a lo mejor algunos pues ya después ya no alcanzaron. Recuerden que un problema ese del Titanic es que no tenían suficientes botes, ¿verdad? Porque creían que nunca se iba a hundir, ¿verdad? Ese barco. Entonces no tenían creo que suficientes y entonces fue un problema. Entonces esa es una cuestión, es decir, la familia, ¿verdad? Que si eran suficiente familia, pues bueno, podría afectar en la sobrevivencia del pasajero. Y la otra, bueno, es bien importante luego seleccionar variables que creemos que pues van a tener en realidad algo de valor para predecir, ¿verdad? Que nos van a servir para predecir, porque puede haber que variables que pues no son necesarias. Por poner un ejemplo extremo, el ID del pasajero, el identificador, pues no nos serviría de mucho, no sé a qué tendría que ver con, pues bueno, no tendría, si fueron, digamos, nada más así repartidos al azar, se generaron esos identificadores, pues no tendría mucho sentido. Si el identificador lleva función, a lo mejor hay identificadas que a lo mejor tendrían que ver con otras variables, no sé si con la clase en la que viajan, eso, pues a lo mejor sí tendría cierto valor, pero pues también va a ser cosas que sería una variable que ahora al contrario va a lo mejor ser información no muy necesaria, porque a lo mejor esa información ya está contenida en otra variable, ¿verdad? Entonces estamos como que repitiendo información, también eso es importante, a veces no es necesario tener dos variables y las dos dan al final de cuentas la misma información. Entonces puede ser por un lado y la otra es quedarnos entonces con aquellas que sí nos sirvan. Entonces, en la parte esta de la llamada ingeniería de rasgos o feature engineering, pues ahí lo que vamos a hacer es la extracción y la creación de características, o sea, o rasgos. Entonces, la parte de extracción, pues lo que vamos a hacer es ¿cómo se llama? La información predictiva, pues bueno, está en una variable, eh, o sea, está contenida en una variable, hay información, pero el formato no es útil, ¿verdad? Ahí un ejemplo sería que tú tienes una variable que contiene el año. El año, el año, el mes, el día, el tiempo, o sea, la hora de que ciertos eventos ocurrieron, ¿verdad?
Entonces, digamos que la hora, pues pues a lo mejor sí tiene un valor predictivo importante, pero el caso del año, el mes y el día no, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos que esa variable que contiene todo eso, fuera útil para nuestro modelo, pues tendríamos que extraer solamente, por ejemplo, la hora. ¿Ya? Es algo que nos interesa la hora, o que va a algún cambio de acuerdo a la hora. Entonces, bueno, nos interesa, entonces nada más extraemos esa parte, ¿no? No necesitamos, por ejemplo, el año, lo demás, no. Entonces extraemos solamente eso. Entonces la extraemos y la generamos en una nueva variable que se llame hora del día, algo así. Y ahí la ponemos, ¿verdad? Esa sería la extracción. En la parte de creación, ahí es pues, crear, precisamente combinar, por ejemplo, una nueva y crear en una nueva, ¿no? Por ejemplo, lo que hicimos acá, vamos a combinar la de SIR-SP, que es la de que venía lo de hermanos y esposa, con el de niños y padres, entonces todo eso lo vamos a generar y vamos a crear una nueva, ¿verdad? Que dijimos que se va a llamar fam size, que era del tamaño de familia. En la parte de selección de rasgos o de características, ahí, pues bueno, generalmente son muchas veces pues tenemos variables que no nos dan ningún valor para la predicción. Por ejemplo, pues saber el nombre del pasajero o por ejemplo, el número de su, ¿cómo se llama? De su dormitorio, donde se quedó, pues no sé si sea, quizá eso pues la verdad no sea muy importante para predecir si sobrevivió, ¿no? ¿Verdad? O sea, el nombre pues no tendría así como que mucho que ver, aparentemente, y pues tampoco donde se hospedó, ¿verdad? Les digo, eso tiene a lo mejor información indirecta. Por ejemplo, el número de habitación probablemente está ordenada pues por la clase en la que viajó. Pero pues por eso tenemos la variable clase, ¿verdad? Entonces esas pues no tienen mucho. Y el nombre del pasajero, pues no, en realidad no tendría así como, no porque tengan cierto nombre, pues eso ayuda a que sobreviviera más que otros, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sería un ejemplo. Entonces, lo más seguro es que pues esas no sean importantes, entonces pues los quitamos. La cuestión, fíjense que si agregas variables que no tengan valor predictivo o que tengan muy poco valor predictivo, eso en realidad también contribuye a agregar ruidos, datos, que si tenemos ruido, pues también ahí por ahí nos va a afectar al desempeño del modelo, ¿verdad? A las métricas esas del modelo, se acuerdan de exactitud, todo eso. Entonces, sensibilidad, especificidad, y entonces, pues bueno, no es importante tenerlas ahí es importante más bien hacer esa selección previa. Entonces, vamos a ver, hacer todo eso en el código, ¿verdad? ¿Cómo lo haríamos en el código? Primero vamos a convertir a factores, entonces simplemente ponemos, para convertir a factores, le ponemos así, aquí están factors, vamos a poner un vector con lo que queremos que se convierta a vectores, que dijimos que era la variable survive, sex y peclar, ¿verdad? Entonces esos tres, ahora así como lo estoy poniendo, pues ya van a ser, ahora vamos a poner vectores, ¿verdad? Esta parte de Titanic C clean vamos a ponerlo aquí, que dentro de eso, de Titanic Clean, pues bueno, sería todo esto, ¿no? Digamos que va a incluir toda esta parte de la limpieza que les decimos, con la limpieza de esto, un preprocesamiento también se puede decir. ¿Qué va a incluir? Por eso ponemos este signo, ¿verdad? De porcentaje y estos. Eh, Eso lo que nos va a incluir sería, aquí dice, vamos a poner los factores, las variables como factores. Eso sería lo que
una parte que nos va a cambiar. Esta parte, y la otra es family size. Con esta parte de aquí vamos a cambiar y vamos a combinar. Eso es más bien para crear la nueva variable que dijimos que vamos a combinar zip, sp y parts en family size. Y la otra es que vamos a con esta de select vamos a decirle qué variables vamos a seleccionar para nuestro modelo. Survive, class, sex, age, part, and size. Nada más eso. Si ustedes hacen este código y llaman a la, despliegan la función Titanic clean, eso los daría eso. Si se fijan, ahí ya están todas las variables, survive, class, sex, age, todo, más bien, survive, class y sex están ya como factores, que es lo que le dijimos que no lo pasara a factores, ¿verdad? Y seleccionó esas 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Aquí están, ya seleccionadas. Entonces, ahora nuestro conjunto de datos es una matriz de 891 por 6, ¿verdad? 891 observaciones, 6 variables. Como lo queríamos, ¿verdad? Entonces, miren, ahora, se hizo este proceso, este filtrado, especie de filtrado de lo que queríamos, vamos a tratar de hacer una gráfica, pero antes hacer, digamos, algunas cuestiones, antes de hacer esa gráfica. Lo que vamos a hacer es algo que ayuda, es convertir nuestros datos en un formato que se llama un tidy, ¿verdad? En ese cada variable predictora está en una columna y los valores están en otra columna, ¿verdad? Con eso, digamos que eso nos va, bueno, entonces ya que está eso, lo que vamos a hacer es que de esa manera nos podemos, la idea es filtrar por variable, ¿verdad? Por ejemplo, puedes filtrar los renglones que no contienen la variable esa de pclass o la de sex. Y para eso, ¿para qué nos sirve eso? Todo es con el fin de que se pueda graficar por separado. Eso es lo que me refiero, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a poder graficarlas por separado, las diferentes variables, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, bueno, ahí vamos a usar la función esa de ggplots, que es una librería. Pensé que esas librerías están visualmente son mejores que las que trae el R normal. Y lo que vamos a hacer es entonces ponerlo, bueno, una cuestión aquí es que vamos a pasar a numérico los valores de la variable survive. Esa sería una, porque estaban, y a ver, numérico. Y después vamos a usar esta función que se llama cadgroup, también que esa nos sirve esa de ahí nos sirve para que el eje de los yes, pues pueda variar entre las diferentes gráficas, ¿sí? Con esta parte de ¿por qué? Porque aquí le pone free y, ¿verdad? Que es del eje de las yes. Esto porque, para que sean diferentes las escalas, porque recuerden que tenemos las variables de
¿cómo se llama la de clase, sexo y la otra, ¿qué dijimos? La de la tarifa. Entonces son tres y pues tienen diferente escala, ¿verdad? Obviamente. Entonces hay que ponerlo así para que nos dé pues, las diferentes escalas, porque vamos a generar tres gráficas. Ahorita vamos a generar tres gráficas, una para cada variable, cada una con su escala en Y. Eso es lo que... Y entonces eso es lo que nos va a ayudar. Y ¿qué es la otra? Ah, bueno, y simplemente aquí estamos generando unas gráficas que se llaman de violín. Esas gráficas de violín más o menos como boxplot, ¿no? O sea, de hecho aquí podrían podemos haber puesto boxplot, nada más lo vamos a poner así, bueno, para, digamos, tener otro tipo de visualización, pero son muy parecidas, ¿verdad? Nada más que la cuestión ahí es que aquí te da es un poquito, bueno, varía un poquito, ahorita lo vamos a ver. Entonces, miren. Entonces, y el tema, bueno, esta es la última, nada más esta acuérdense que es el tipo de formato que tiene la gráfica, ¿verdad? En blanco y negro. Y entonces, miren, si ejecutan esta parte del código, vamos a tener esto. Esas son las de las diferentes variables que nos interesan. Y acá viene sobrevivió, 0 y 1, 0 y 1 para cada uno, y por la variable, y acá las escalas, ¿verdad? Porque decíamos que tiene cada uno sus variables. Entonces, su escala. Y ahí nos pueden ver. Estas son las llamadas gráficas de violín, donde, bueno, simplemente pues ensanchan donde hay mayor número de muestras, ¿verdad? Y donde hay menos, pues se hacen más estrechas. Pero la interpretación pues más o menos sería el mismo, el valor mínimo, el valor máximo. Eh, y pues bueno, entonces les decía que, pues bueno, aquí lo que nos ayuda antes eso el código anterior, nos ayuda a crear más bien en una sola figura. Al final de cuentas, si se fijan, es una sola figura con tres gráficas, ¿verdad? Contenidas en la misma figura. No, así evitamos, por ejemplo, que nos hubiera generado solo una sola gráfica con todo esto, información, pues bueno, no hubiera sido, pues tendríamos una escala compartida, etcétera, entonces no nos hubiera ayudado a visualizar. Esta es una sola figura con tres gráficas incluidas, cada una con su propia escala y su celda. Entonces, eso es lo que les decía, y bueno, les decía que, pues bueno, nos da como se muestra ahí en la figura, pues la densidad de los ejes de las Y, de los datos, y cada línea aquí de la gráfica esta de violín, así como en la boxplot, pues representa los cuartiles. Entonces tendrías el primer cuartil, por ejemplo, si se van a esta figura a la primera, tendrías el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil, ¿verdad? El segundo cuartil, acuérdense que es la mediana. Entonces tenemos Q1, Q2 y Q3, y el mínimo y el máximo, ¿verdad? En los box plots esto era con los bigotes, ¿verdad? O sea, que una línea vertical, unos bigotes. De cajas y bigotes. Pues bueno, aquí estaría. Pero creo que es más o menos la misma interpretación. Aquí hay varias cosas interesantes porque que podríamos ir ya viendo ahí de los datos, pero bueno, fíjense, esto nada más acuérdense es el preprocesado, ¿verdad? Todavía no entramos a la parte del modelo. Ahorita nada más, pues ya de esa manera podemos ver ya incluso la distribución ahí de los datos. Más o menos. Por ejemplo, aquí podemos decir, si se fijan, los que tenían por tamaño de familia, los que no sobrevivieron, los que tenían, por ejemplo, podríamos decir que
En los que no sobrevivieron, la mayoría estaba eran pocos miembros de la familia, prácticamente casi vieja uno, ¿verdad? Pero sí hubo de los que no sobrevivieron, por acá hay uno que tenía tamaño de familia muy grande y no sobrevivió también, miren, aquí está el otro extremo, pero son poquitos, acá hay más mayor de los que no, pero sí hubo por ahí alguno que tamaño de familia era muy grande y no sobrevivió. Y así, por ejemplo, en la tarifa, ¿verdad? También los que sobrevivieron, la mayor estaba, de los que no sobrevivieron, la mayoría estaba en tarifas, fueron boletos con tarifa baja. De los que sobrevivieron, la mayoría pues, eran tarifas también, bajas, pero si se fijan, también hubo de las tarifas muy altas, también hubo acá, ¿verdad? Que sobrevivieron. Bueno, entonces, esos serían los gráficos de Bing. Como decía, a veces muchas veces se prefieren más las box plot, pero bueno, es una manera también de representarlos, ¿verdad? Hay quienes prefieren usar alguna o una u otra. Bueno, aquí, bueno, esto sería para crear gráficas, pero para cada variable categórica, que en este caso de variables categóricas tenemos la clase, pues, por categorías, ¿verdad? Clase 1, clase 2, primera, segunda y tercera clase, y tenemos el sexo masculino o femenino, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a hacer en otra, con el código, donde, bueno, es un código algo más o menos similar, pero le vamos a decir primero, en la primera parte, se fijan, bueno, otra vez lo de un tidy, pero aquí vamos a filtrar por variables. Aquí lo que está diciendo es que variables, ¿qué variables vamos a filtrar? Pues ahora que nada más queremos los datos que contengan solamente las variables pclass y sex, ¿verdad? O sea, donde nada más esté esas. Y también queremos aquellos porcentajes de los que, o sea, más bien queremos saber como una especie de una proporción, a lo mejor de pasajeros en cada, de los que sobrevivieron, ¿verdad? En cada nivel. O sea, por ejemplo, ¿cuántos sobrevivieron de primera clase? ¿Cuántos de segunda? ¿Cuántos de tercera? ¿Cuántos eran mujeres? ¿Cuántos hombres? Esto nos interesa. Por eso sería la parte de, esta parte de ggplot donde viene value, fill, survive, ¿verdad? Entonces, por el valor que tenga la variable esta de survive, lo de graph pues es lo mismo de que te genere las subgráficas con cada una con su escala. Pero miren, aquí es importante, esta dice freex, o sea, aquí va a ser por porcentajes, ¿verdad? Entonces, lo vamos a poner en porcentajes. Entonces, aquí la idea es que lo que nos interesa es que el eje más bien de las X es la que sea adecuado a las variables, ¿verdad? Porque en el caso anterior necesitamos que el eje de las Y fueran, pues, em, en el eje de las Y pues, fueran más bien fueran una escala, pero acá lo que queremos es que en el de las X, por eso hay que ponerle aquí freex, porque en el eje de las X para los de clase va a ser 1, 2, 3, y para los de sexo, pues masculino, femenino, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos que dejar que la X sea libre. Y bueno, la otra es, aquí el tipo de gráfica va a ser de barras, aquí es lo que ven geom-bar, y fill, que las va a rellenar, o sea, van a ser gráficas con este tipo de formato es de que las gráficas van a estar con un ¿cómo se llama? Con un pero con un color distinto de acuerdo a
si sobrevivió o no sobrevivió. Básicamente, entonces, ¿cómo quedaría la gráfica? Si hacen ese código, es esta. Ahí ya está el código. P-class y sex. Y bueno, aquí tienes 1, 2, 3 como clases. Entonces, como le pusimos freex, con lo que les decía, 1, 2, 3 acá, y acá es female y male. El 0 y pone aquí 0, 0 es no sobrevivió, y bueno, de los valores arrived, 0 y 1, donde para nosotros sabemos que 0 es no sobrevivió y 1 es sobrevivió, los verdes. Y entonces aquí tendríamos el porcentaje. Nos da ese tipo de formato, nos lo da ya en porcentaje, 100%, y aquí se puede ver, ¿no? Pueden ver aquí ya de manera clara que por clase, pues los porcentajes disminuye como disminuye en la clase, ¿verdad? Primera clase sobrevivieron más que los de segunda y a su vez los de segunda más que los de tercera. Por sexo, aquí también se ve claro que, por ejemplo, hubo más mujeres que sobrevivieron que hombres en porcentaje, ¿verdad? Y bueno, eso sería la parte de las gráficas. Entonces, si se fijan, lo primero es como la parte nada más como exploratoria. Recuerden que eso lo usaba mucho en estadística, ¿verdad? Generando estas gráficas, y esa es la parte exploratoria. Después viene la parte en estadística, pues sería la parte de interpretación, de análisis y de ¿cómo se llama? La parte de estimación, inferencia y para interpretar los datos. Acá lo que seguiría es, en este curso, el enfoque que sigue aquí, pues es más bien el enfoque de crear nuestro modelo, ¿verdad? Entonces vamos a crear nuestro modelo que nos va a predecir, de acuerdo a las variables, si una persona tiene más probabilidad de haber sobrevivido que otra. Pues recordarán ustedes que con lo de vecinos más cercanos, hacíamos como tres pasos, ¿verdad? Crear la tarea, y luego crear el aprendiz, que sería el algoritmo, va a aprender, definirlo, y finalmente entrenar el modelo. Entonces, en la tarea, aquí ya están en esas tres líneas, ya están, ya no tenemos que explicarlas como la vez pasada, sino que ya aquí están directamente, ¿verdad? Acuérdense que para crear la tarea es make classif task. Aquí ponen los datos, Titanic Seclean. Bueno, los datos son Titanic Seclean porque ya son los que están filtrados, ¿verdad? ¿Y cuál es la variable, cómo se llama la clase a la que vamos a clasificar? Pues survive, es del target, ¿verdad? Luego vamos a hacer el aprendiz, o sea, el learner, que sería, ¿qué clasificador? Es classif, porque es la clasificación, es un clasificador basado en logreg, ¿verdad? Classif.logreg. Y que es predict type, vamos a poner prop, que pues, es un modelo que va a estimar la probabilidad, se va a entrenar el modelo, y la probabilidad de que cada clase, la probabilidad de que pertenezca a cierta clase, ¿verdad? Entonces ahí nos da la probabilidad. Y finalmente, pues entrenar el modelo. Train, log, rock, Titanic, task. Entonces, miren, aquí hay una cuestión que se hizo a propósito. Digamos que de repente, si hacen eso, al final les da un error. Entonces, eso digo, fue hecho a propósito, pero ¿por qué? Resulta que la cuestión ahí entra con, con datos faltantes, ¿verdad? Aquí la cuestión es de que va a haber datos faltantes. Como todo eso va a entrar en el modelo de regresión, y acuérdense que, pues bueno, al final son datos, ¿verdad? Y entonces por ahí se está haciendo la función logística, y luego, bueno, convertir los radios, y luego la función logística, y luego de la función logística se va a, ¿cómo se llama? A calcular probabilidades y todo eso. Entonces faltan números, ¿no? Entonces por ahí van a haber errores de tipo numérico, que pues entonces el algoritmo no sabe cómo hacer ahí los cálculos internos. Entonces, ahí la cuestión, lo que vamos a ver es que aquí no lo indica, como dice en el error, en la variable de edad.
En la variable de edad nos indica que hay variables que no, digo, no, ¿cómo se llama? Valores faltantes, ¿verdad? Entonces, algo que se puede hacer cuando tengan este tipo de problemas, pues vamos a explorarlo. ¿Cómo le hacemos? Pongan Titanic Clean, signo de pesos age, eso les va a desplegar la variable age de esta de edad, de este conjunto de datos. Y bueno, aquí por ejemplo, bueno, aquí nos están desplegando de 1 a 60, solo por visualización rápida, ¿no? Pero podrían, porque son 800, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ponerle nada más un número de 60. Y si se fijan ya con esas, las primeras que pusimos nada más de 60, de 60 elementos, pueden ustedes observar varios NA. NA significa que no está el dato, ¿verdad? Datos faltantes. Entonces hay varios, o sea, hay bastantes aquí y pues bueno, de hecho, podrían ustedes, incluso podríamos tener el total, ¿verdad? Sumarlos. ¿Cómo los sumamos? Pongan esta función sum, entre paréntesis, y punto .na, Titanic Clean. Entonces aquí te va a sumar todos los NSA. Si hacen eso, van a tener unos 177 NAs. O sea, 177 hay datos, faltan edades, podemos decir que en otras palabras, faltan las edades de 77 pasajeros, de 177 pasajeros. Por algo no se hizo el registro, ¿verdad? O se perdió, no sé, algo pasó ahí. Eso nos da, son los valores faltantes y pues nos da un problema ahí con nuestro modelo de clasificación, que es la cuestión. Bueno, entonces, los datos faltantes, ¿verdad? Esos datos faltantes es la cuestión ahí. Entonces, qué podemos hacer con esos datos faltantes, ¿verdad? Hay dos opciones, bueno, podríamos hablar de dos opciones. Una es excluir esos casos que tienen falsos datos en los NN análisis, quitarlos. Y la otra es llamar una especie de un cierto mecanismo que va a llenar esos huecos, ¿verdad? Que estén ahí. Una manera de hacerlo. A veces, por ejemplo, son datos continuos. eh, y a lo mejor tienes, por decir, donde, bueno, por ejemplo, a veces se usa, tienes una señal y a lo mejor te falta por ahí un punto de la señal, entonces puedes hacer, por ejemplo, tomar el valor anterior y el que le sigue, ese que faltante, tomas un promedio y ahí te sale, ¿no? Puede ser así de una manera así muy arbitraria, pero es algo así como es. Ver un mecanismo de cómo llenas esos huecos. O simplemente, bueno, hay maneras, ¿no? Entonces, la primera opción esa de quitarlos, de excluirlos, eh, cuando tienes muy poquitos, eh, cuando tienes muy poquitos faltantes, me refiero, ¿no? O sea, de los que por ejemplo, fueran unos 5, 6, o sea, poquitos datos de pasajeros, por ejemplo, ¿no? Que faltaran, pues bueno, no es buena opción, no es válida, o sea, te faltan a lo mejor cinco personas, no tienen sus edades. Pues bueno, ya simplemente quitas esas 5, ¿no? Pues si son 800, quitas 5, no pasa nada, ¿verdad? O sea, pues bueno, se pierde ahí, pero no, digamos que no va a tener un impacto muy importante en cuanto al desempeño del modelo, ¿no? Eh, Ese sería uno, ¿no? La otra, bueno, digo, es algo, más bien, esta primera opción es, pues es algo muy simple, eh, pero es una solución, nos soluciona el problema, ¿verdad? La segunda opción es la de un mecanismo, eh, entonces tenemos que usar una especie de, ahí, por ejemplo, algún tipo de algoritmo que nos estime esos valores que faltan y pues lo reemplace por esos valores, ¿verdad? Hay varios diferentes, o sea, y de esos mecanismos, ¿verdad? Eh,
les digo, a lo mejor hay algoritmos ya más sofisticados, etcétera, pero por ejemplo uno simple, es que lo que les comentaba, prácticamente es, por ejemplo, uno es tomar la media de la variable que falta y ponerla en los valores, en los valores ahí que faltan, ¿no? O sea, agarras la variable y pues dices, tomas en la media, entonces un valor medio, ¿no? A ver, de toda ahí de las edades, pon la media de las edades. Ah, pues es 30, ah, pues entonces se la pones. Y ya, ¿verdad? Eso es como que sería un tipo de mecanismo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo haríamos en la práctica. Entonces usamos esa función, impute, Titanic clean, y miren aquí en calls, list, age, igual input min, ¿verdad? Aquí esa función, bueno, la función impute va a reemplazar los datos faltantes, ¿verdad? El primer argumento, pues es el nombre de los datos, y el calls, lo dice calls, el argumento calls, pues ahí, bueno, son las columnas que vamos a querer sustituir, ¿verdad? Y con qué método queremos aplicar. Entonces, ¿cuál es donde vamos a hacer esta sustitución o reemplazo? En la variable age. ¿Y con qué tipo de reemplazo? En este caso va a ser la media. Dijimos que la media, ¿verdad? Entonces, después del igual dice input min, y va a usar va a calcular la media de la variable, el valor medio de la variable, y lo va a reemplazar en todos los valores faltantes. Entonces, guardamos eso como un objeto de R, que se le vamos a llamar int, y después vamos a usar y fíjense, si usamos la suma en la original, en la que todavía no hacíamos este mecanismo, eran 177 datos faltantes. Si se fijan ustedes, ya si lo usamos ya en los datos estos con con el reemplazo de la media, pueden volver a calcular los datos faltantes y ahora sí nos dice que es en cero, ¿verdad? Ya no hay datos faltantes en edad, entonces que era nuestro pues, objetivo. Bueno, entonces ya tenemos nuestro modelo, ya pudimos quitarle los datos faltantes. Y entonces, como ya tenemos ese, acuérdense, el de los ya sin datos faltantes se llama int, ¿verdad? Int, int, y están en int data, ¿verdad? Como se ven aquí, int data. Bueno, es importante porque eso lo vamos a usar ahora ya para la parte del entrenamiento. Vamos a entrenar nuestro modelo. Entonces, ahora tenemos bueno, más bien, para esta parte del modelo, vamos a tener que volver definir la tarea. La tarea, porque se acuerdan que en la tarea decía data, ahora vamos a hacer int data, ¿verdad? Porque es la que ya tiene, ya para que no nos dé el error de que la edad no había en la edad faltaban. Y después, bueno, ya entraría el entrenamiento. En entrenamiento, que sería de esa manera, ¿verdad? Log Titanic task. Entonces, bueno, ya lo hacemos, el modelo, y después de ahí, lo que vamos a hacer, ahí pues ya no debe de haber errores, ¿verdad? Entonces, a ver, ok, y luego después vamos a usar esta función, la de que es make impute grepper. Esa pues va a juntar, pues a unir, ¿verdad? Digamos, el algoritmo, o sea, el learner, que está ahí como primer argumento, o sea, el classif.logrec, ¿verdad? Con el método de sustitución, reemplazo.
Y pues bueno, se hace igual como ya lo habíamos puesto en la parte de cuando hicimos la sustitución, ¿verdad? Esto ya lo va a unir el clasificador utilizando y que se reemplace esa línea. Entonces, lo que seguiría es ok, entonces, bueno, hacemos la tarea, definimos la tarea, luego el entrenamiento, y aquí unimos la parte del algoritmo con los datos que fueron reemplazados, ¿verdad? Y ya que tenemos eso, pues bueno, vamos a hacer la validación cruzada, ¿verdad? La validación cruzada es lo que nos faltaba. Eh, entonces, la validación cruzada, por ejemplo, podemos hacer k-false, si quisiéramos, ¿verdad? Podemos hacer varios, pero por ejemplo, si usamos k-false, podemos hacer, acuérdense que la función es make resample desk. ¿Qué método es el de validación cruzada repetida, con repeticiones? ¿Cuántos false? 10 y repeticiones 50, ¿verdad? Para que lo haga 50 veces. Por eso de que se acuerdan que cada vez hace de manera, para que lo haga de manera iterativa. Y era lo que hemos puesto. Stratify true para que lo reemplace. Y luego, entonces, bueno, aquí ya definimos cuál es la variación cruzada que vamos a usar. Aquí vamos a usar, aquí ponemos, pues bueno, ya aquí log reg wrapper, que es ya el clasificador, el clasificador junto con, aquí ya estamos diciendo que con el que sustituyó ahí los valores faltantes, la base de datos, qué tipo de validación cruzada va a ser k-false, que la definimos acá, y las métricas, ¿verdad? Aquí en las métricas vamos a usar list, la accuracy, FPR y FNR. Fíjense, FPR es el false positive ratio, no, false positive rate, y FNR es la false negative rate. La tasa de falsos positivos y la tasa de falsos negativos, ¿verdad? El FPR, el FPR, a ver, sí. Está relacionado también con la sensibilidad y especificidad también, o sea, también se pueden calcular. Realidad, a ver, déjenme ver, FPR. La sensibilidad, a ver, déjenme ver, la sensibilidad, por ejemplo, para el primero, FPR, la sensibilidad sería igual a 1 menos FPR, ¿verdad? 1 menos FNR. 1 menos FNR sería la sensibilidad. Por ejemplo, la especificidad sería 1 menos FPR, ¿verdad? Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta puro. Es un poco más de sensibilidad y especificidad. Ahora, en esta librería en particular, déjenme acordar las métricas. Aquí se usó false positive, la tasa de falsos positivos, tasa de falsos negativos. Se utiliza, es una métrica que también se puede usar. Les decía que a veces es más común sensibilidad y especificidad, estamos más acostumbrados a veces a esa. Entonces, para eso puede ser la REST, esa que les dije, o también, puedes usar, para la sensibilidad se puede usar
la tasa de verdaderos positivos, que sería el T. Déjenme hacer la anotación aquí porque a lo mejor. Aquí también, en lugar de FPR, también se puede usar TPR, que es la tasa de verdaderos positivos, True Positive Rate, y el otro es la tasa de verdaderos negativos, True Negative Rate. También se podrían poner aquí, ¿verdad? En lugar de estos dos. Y el True Positive Rate, esta es la sensibilidad. Y el True Negative Rate, es la especificidad. ¿Verdad? Entonces, acuérdense, una tiene que ver con los verdaderos positivos, o sea, que es buena para detectar los positivos. Si aquí sería, traducido aquí este ejemplo, pues sería la capacidad de detectar los que sobrevivieron. Y la otra métrica pues, serían la capacidad que tiene el algoritmo para detectar a los que no sobrevivieron, ¿verdad? Bueno. Y les decía, se pueden poner aquí. Y se ponen así, ¿no? ACC, coma, en lugar de FPR le ponen TPR, coma, TNR, ¿verdad? Pero bueno, si quieren eso lo pueden hacer también con la prueba y pues les da. El caso es que los dos, y les decía que están relacionados. Nada más es uno menos uno menos FPR, que es el TNR. Y así, bueno, están relacionados. Entonces, al final, ya que hacemos esto para que nos muestre las métricas y finalmente, pues ya llamamos y el resultado, si ustedes ejecutan ese código, el resultado sería esto. Aquí nos dicen cuál es la tarea. Bueno, esto, la tarea, o sea, lo que se le aplicó el algoritmo, pues esto. ¿El algoritmo cuál es? Este. Pero incluso es con datos input, ¿verdad? Ya lo detectó acá. Estas son las métricas. La accuracy sería 0.79%. Bueno, en estos datos, al yo ejecutarlos, a 79%. Y después da un 29%, aquí me da un 29%, y un 14% de false negative rate, false positive. Después, tasa de positivos, ¿cómo se llama? Falsos positivos, 30%, y falsos negativos, 14%. Esto también, pues como les decía, nos podemos en términos de sensibilidad y especificidad. Antes la exactitud del modelo es 80%. Sensibilidad, podríamos hablar, entonces dijimos que era, déjenme recordar otra vez, el 1 menos sensibilidad. Aquí, de hecho, la voy a poner aquí para que también las tengan a la mano. 1, sensibilidad es 1 menos FNR. Sensibilidad, 1 menos FNR. Y especificidad es 1 menos FPR. ¿Verdad? Entonces, es FPR. Entonces, 1 menos, entonces la especificidad, entonces sería del 70%. ¿Verdad? Porque es de esta. 1 menos de 70% de especificidad y sensibilidad
que es el 30 y el 15, ¿verdad? H30. Ajá. Del 85. 86. ¿Verdad? Entonces esa es la que teníamos, un 86 y una especificidad. Entonces, quiere decir que nuestro algoritmo, pues, lo detecta con, o sea, el 86%, su capacidad es 86% de sensibilidad, que tiene que ver con que detecta a los que sí sobrevivieron, y un 70% que detecta a los que no sobrevivieron. Finalmente, en el código, lo que tendríamos es la predicción, ¿verdad? Ya es la parte final. En la parte de predicción, entonces, ¿qué hacemos? Ponemos, estos son nuestros datos, Titanic Dataset, ok. Vamos ok, aquí miren, como esta librería de Titanic ya está enfocado a métodos de Machine Learning, ahora ya de los datos que tenemos, bueno, más bien llamen a los datos Titanic-test. O sea, ya son datos que ya están hechos para la parte de la prueba del algoritmo, ¿verdad? Porque hace rato fue el set de entrenamiento y ahora es el set, ¿cómo se llama? El que le vamos a llamar ya el de del desconocido, ¿no? De muestra desconocido, digamos. Entonces, es el de prueba para predecir, ¿verdad? Entonces, ese es el nuevo, los nuevos datos, vamos a usar estos como nuevos datos. Bueno, los pone, se convierte en Nativo, se hace la limpieza, hacemos lo mismo la misma que hicimos hace rato, que juntamos una variable y que convertimos a factores 1, o sea, todo lo mismo, esto ya lo habíamos hecho, esta parte de la limpieza, hasta aquí. Hay que hacerlo con los nuevos datos también, ¿verdad? Y finalmente, y ya nada más hacer la predicción, ¿verdad? Ahora, digo, esto es como un poco no se trata, o sea, a pesar de que es predicción, ¿verdad? Es un ejemplo nada más ahorita educativo, porque digamos, es una predicción, o sea, la predicción pues sería para cuando tenemos datos nuevos y queremos predecir qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Aquí estamos prediciendo datos sobre datos, o sea, sobre unos datos que ya existen y son históricos, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar a esas personas, ya sabemos si sobrevivieron o no, digamos, ¿no? Pero aquí más bien es como pues nada más esta manera de ilustrativo, ¿verdad? No vamos a predecir algo, sino simplemente queremos hacer esta prueba de una especie de predicción, si va a sobrevivir o no, de acuerdo a los valores que tenga en esas variables. Entonces, bueno, esos que les decía son datos que no estarían etiquetados, ¿verdad? Tenemos el dato de sexo de la clase en la que viajó, la tarifa que pagó, la edad y el tamaño de la familia. Tenemos eso, no sabemos si sobrevivió o no esa persona, entonces le damos los datos al algoritmo, hacemos esto ya lo último es con predict, donde pones el modelo y los nuevos datos. Y fíjense, aquí no tuvimos que usar, aquí no nos da error, si todo sale bien, no les debe de dar error porque quiere decir, en estos nuevos datos la edad sí están completas, ¿no? Todos tienen edad, todos tienen datos completos, no hay datos faltantes, por eso no hubo necesidad de hacerlo de lo que hicimos con el otro conjunto de datos. Si lo aplican,
¿Qué nos da? Esto, miren. Predicción son 418 observaciones, o sea, digamos que le dimos datos de 418 pasajeros sin saber si etiquetados en cuanto a sobrevivir, si sobrevivieron o no. Por probabilidad, el threshold es, aquí está, punto 5. A los que sobrevivieron están por debajo de punto 5, ¿verdad? Y los que sobrevivieron pues por encima de punto 5. Es lo que hacía la función esta, con lo que se basa la regresión logística. Y aquí están las probabilidades, miren, aquí les calculan las probabilidades. Las probabilidades de esta sería la probabilidad cero, o sea, la probabilidad de que pertenezca a cero, que serían, en otras palabras, es los que no sobrevivieron, ¿verdad? Los que no, y la probabilidad de los que sí sobrevivieron, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nada más tomamos en cuenta el primero, probabilidad de que no sobrevivió, 91%. Probabilidad de que sí sobrevivió, 8%. ¿Verdad? Evidentemente, porque, bueno, este es 1 menos la probabilidad de que no, ¿verdad? Por eso les da aquí. Entonces, 91%, por lo tanto, se pasa a la categoría de cero, ¿no? Aquí, estas están más o menos cercanas, ¿verdad? Pero aún así, pues de acuerdo al threshold, 60 y 40, pues no sobrevivió. Y así, déjenme ver si, creo que aquí nada más se despliegan algunas, ¿verdad? Por visualización, pero lo tenemos 418 en realidad. De estas primeras que nos desplegaron, estas 59 acá, entonces sobrevivió. Y así se van, ¿no? Ya tenemos nuestro modelo, nos está prediciendo que pasajeros sobreviven. De acuerdo a esos datos, a qué clase pertenece, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues ya para finalizar, nada más hablar de las ventajas y desventajas de la de la regresión logística. Como ventajas, digamos que es bueno para la parte de variables continuas y categóricas. Puede usar las dos, ¿verdad? Los modelos, pues si se fijan, son es fácil la interpretación, digamos, o sea, caen en una categoría o en otra, porque, pues, por la probabilidad. Y bueno, una cuestión es que no se asumen que están distribuidas normalmente distribuidas. Recordarán ustedes que cuando no están, hay técnicas que pues si no son, tienen que estar distribuidas, tienen que seguir la distribución normal, si no, no se pueden usar con ciertas técnicas. Bueno, esas son. Y las desventajas o debilidad sería que cuando no hay una muy buena separación entre clases, pues no es muy buena, no funciona mucho. También asume que las clases son separables, linealmente separables, bueno, y asume que hay una buena relación entre los predictores y los log odds. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que cuando graficamos log odds contra predictores da una relación lineal, ¿verdad? Eso está asumiendo que va a ocurrir eso. Si no diera eso, pues bueno, ahí ya no funciona bien esta técnica. Pues bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda.
Bueno, entonces si no hay alguna otra duda, si no hay ninguna duda, pues bueno, aquí terminaríamos la sesión y entonces nos veríamos el lunes para seguir con la parte teórica del siguiente método.